Hola, hola, buenos días. El día de hoy es miércoles, estamos ya finalizando marzo, estamos marzo 29, Semana Santa, vamos a empezar la Semana Santa y tenemos una lección hermosa el día de hoy. Vamos a hablar de Jehová Rafa, Jehová Rafa, el nombre de Dios que quiere decir el Señor, el que sana. Así que antes de empezar, vamos a orar, vamos a abrir en oración. Padre amado, Señor, gracias te doy por este día, Padre amado, porque nos has dado el día de hoy, Señor, una oportunidad más de conocerte, de crecer en ti, Señor, porque hay tantas cosas en esta vida, Señor, que vienen a distraernos, a desmoralizarnos, Señor, y te pido, Señor, que entres en mi corazón personalmente, Señor, ya que voy a dar una palabra, Señor, que dejes, Padre amado, me arrepiento si tengo cualquier cosa en el corazón, Señor, que tú sabes, Padre amado, que va en contra tuya, cualquier desacuerdo con alguien, Señor. Padre, que tú me perdones, Señor, que pueda venir ante ti, Señor, con un corazón limpio, que yo deje de ser yo, Señor, y que tú incrementes en mí para que la palabra que salga de mi boca no sea mi palabra, Señor, sino del Espíritu Santo, para que llegue a los corazones, a las mentes de las personas que van a escuchar y de la mía misma, Señor, porque muchas veces en estas lecciones nosotros aprendemos mucho, Señor, de todas estas cosas. Así que te agradezco, Señor, por todo esto. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y Padre amado, te pido que continúes, Señor, bendiciéndonos, Señor, y que vengas con nosotros y rechaza y reprende, Señor, cualquier ataque del enemigo que está en contra de nosotros, Señor, para distraer o para alejar, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, pues, el día de hoy vamos a hablar de lo que les contaba que era Jehová el que sana. Deme un momentito aquí. Estoy viendo si pueden llevarse a mi perro porque está que ladra y me distrae y también no sé si lo escuchan, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, hemos visto un crecimiento últimamente en las últimas décadas de hospitales, de centros para consejería, el incremento de las personas que toman narcóticos para la ansiedad o para la depresión es impresionante. Eso es algo que creo que todas las personas que conozco, no todas, pero muchas están en una pastilla para el insomnio, la ansiedad, la depresión, un pánico, algo, ¿verdad? Y yo sé que antes no conocía a nadie, ahora conozco muchas más personas que están en eso. Eh, eso nos lleva a darnos cuenta del el dolor, la enfermedad, el quebrantamiento en la que vivimos. Ahora que estoy haciendo traducciones para las personas hispanas, me encuentro en centros de comportamiento, centros de lugares en donde ayudan a la gente con lo que son ansiedades y depresiones. Y la cantidad de niños es impresionante, algo que realmente es muy, cuando voy y digo, ¿por qué tantos niños? Porque bueno, uno dice los adultos tal vez tienen más, pero la cantidad de niños que tienen problemas de ansiedad y problemas de depresión es demasiado. Entonces, ahora hemos visto que la gente siempre es más, si alguien quiere una oración por una enfermedad física, eso es algo que las personas lo hacen, ¿verdad? Las personas rápidamente y fácilmente pueden pedir oración para algún problema físico, pero cuando viene acerca de las emociones, cuando se trata de las emociones, no, las personas realmente no piden mucha oración cuando es como tengo un problema emocional, tengo un problema mental. Eso no es algo que escuchamos mucho, ¿verdad? No sé el por qué, tal vez es vergüenza, pero no es algo que las personas piden mucho. Pero ninguno de nosotros vamos a tener una vida libre de dolor, nadie de nosotros. Todos necesitamos algo porque tenemos los cuerpos que están quebrantados, ¿verdad? Tenemos cuerpos quebrantados. Entonces nadie está libre del dolor. Y si no necesitamos sanidad para el cuerpo, necesitamos sanidad para algo que ha pasado en el pasado, algún trauma, o necesitamos sanidad para algo que estamos viviendo ahora en el presente, alguna agonía presente. Por eso el nombre que vamos a concentrarnos el día de hoy es el nombre que tiene el poder para sanar, es el nombre de Jehová Rafa. Ahora vamos a entender y estudiar de dónde viene este nombre.
algo que me encantó aprender y que me enseñó mucho. Este nombre, la revelación de este nombre viene después de un gran milagro. Vamos a leer el libro de Éxodo, vamos a estar en el capítulo 15. No voy a leer esta parte, la conocemos todos muy bien, porque si no la hemos leído en la Biblia, la hemos visto en película, ¿verdad? Que es el milagro de cuando Dios partió las aguas. Dios está sacándoles a Israel de los egipcios y está liberándoles de la gran de las tropas militares pues que vienen atrás de ellos, y cuando los israelitas llegan se encuentran atrapados el faraón a un lado y al otro lado está un gran cuerpo de agua, ¿verdad? Un océano. ¿Y qué hace? Dios hace el milagro de partir el mar, los israelitas pasan por tierra seca y de ahí él cierra las aguas y los egipcios se ahogan. Increíble milagro, uno de los milagros más grandes de la Biblia, una de las cosas que se han estudiado hasta en el History Channel, Discovery Channel, porque quieren entender, no pueden entender a Dios, pero pues tratan los científicos, ¿verdad? Y bueno, en este milagro fue algo que todos pudieron ver, todas las personas del pueblo de Israel, niños, viejos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, todos pudieron presenciar ese milagro y lo recibieron y pudieron beneficiarse como gente, como comunidad y también a un nivel personal, ¿ok? Y en Éxodos 15:1 vemos un poco de las emociones que ellos tenían ante este milagro. Entonces vamos a leer un poco de estas emociones. Entonces dice en Éxodos 15:1, entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre, lo enalteceré. Y así sigue por algunos más versos. Los israelitas están llenos de emoción, llenos de espiritualidad, están, como quien dice, elevados a un nivel increíble, alabando a Dios que les saca, que hace un milagro increíble, ¿verdad? Después, si nos saltamos al verso 22, vemos qué pasa con los israelitas. Vamos a ver. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces, en el verso 22 vemos que después de que salen del Mar Rojo, entran en una tierra súper seca, entran en lo que se llama un desierto. ¿Cuántas veces nosotros hemos entrado en los desiertos espirituales, verdad? En esos desiertos en donde parece que nada pasa, todo está seco, Dios no nos oye, nada sale. Pero hay que darnos cuenta a veces que la única manera de llegar a donde estamos ahora o donde tenemos que estar es pasar por estos desiertos. Ellos no hubieran llegado a la tierra prometida si no pasaban por el desierto. Y ahora, por ejemplo, yo no estuviera donde estoy en mi vida si no hubiera pasado por el desierto que pasé, muchos desiertos, de hecho. Y no sé si ustedes han dicho esto en el pasado, ya sea a sus hijos, esposo, no sé, pero a mis hijos yo les he dicho, yo pasaría todo lo que he tenido que pasar si fuera para volverlos a tener. O les he decir a mi esposo, yo pasaría todo lo que he tenido que pasar para volver a estar, si tendría que pasar para casarme contigo. Entonces, entendemos que de alguna manera para llegar a esas tierras prometidas tenemos que pasar por el desierto, ¿verdad? Es la única manera de llegar ahí. Ahora, los israelitas están literal y físicamente en un desierto sin agua. La escritura nos dice que no tenían agua por 3 días, ¿ok? Llegaron, vamos a ver, entonces dice que no tienen agua por 3 días. Vamos a ver qué dice el verso 23. Llegaron a Mara, lugar que se llama así por sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. Entonces están por 3 días, no pueden, están muertos de sed. Finalmente llegan a un lugar donde hay agua y no lo pueden tomar porque está amargo, ¿ok? Ellos necesitaban agua y tenían una necesidad de una sanidad física y una necesidad emocional y también necesitaban ser refrescados, ¿verdad? Y llegan ahí y no pueden tomar agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Hacen lo que todo el mundo hace cuando llegamos ahí, cuando todos estamos en esos desiertos. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? No sé si les ha pasado, pero uno después de alabar a Dios y de estar en esos lugares increíbles, apenas viene el segundo desierto y ya nos ponemos como ¿qué pasó, verdad?
3 días antes estas personas estaban alabando a Dios en cánticos, en un nivel que ni ellos mismos se creían, increíblemente su espiritualidad. Cuando llegan a este lugar, 3 días antes están alabando por la manifestación de Dios frente a un cuerpo de agua increíble, un océano. Ahora llegan a un cuerpo de agua más pequeño que es un pequeño río y se asustan, se olvidaron del poder que Dios tiene sobre el agua y de todo lo que Él ha podido hacer. Esto a mí me pasó antes de entrar a mi desierto, me pasó esto, porque pasé mucho tiempo tratando de encontrar una pareja, un esposo, y pues lo hice mi misión, como si fuera la misión en mi vida, por 1 año o 2 lo pasé así, y llegué al punto en que me olvidé de todo lo que Dios hizo por mí, empecé a quejarme, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué? Y en verdad fue donde entré al desierto, ¿verdad? Porque estaba yo quejándome y me olvidé de todos los milagros que Dios había hecho por mí, pero tantos milagros. Dios me había sacado de cosas, me había curado, puedo decir milagro tras milagro, pero en ese momento me olvidé y me porté así como los israelitas. Y yo sé que muchas personas hacemos eso porque es, creo yo, la naturaleza del hombre, pero la gracia de Dios. Bueno, el problema de los israelitas a Mara nos enseña esa lección, una lección que aprender, y es que cuando estamos enfrentando un problema, Dios tiene un propósito para ese dolor. El problema que los israelitas tenían no era el agua era la prueba. Una prueba revela si los estudiantes estaban prestando atención. Dios les había dicho 3 días más antes que Él era más poderoso que el agua y que Él podía hacer cualquier cosa. Estaban ellos prestando atención que se olvidaron. Tenemos que también prestar atención que a veces estar en esos desiertos es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Puede ser la voluntad de Dios que a veces está sin trabajo. Puede ser la voluntad de Dios que a veces no estamos con una condición física perfecta o que no tenemos buenas relaciones. Puede ser que estemos en la voluntad de Dios, aún estando así. No que sea la voluntad de Dios que tengamos esas carencias, pero en el lugar en donde estamos, que sea permitido por Dios, es una prueba, porque Él usa estas situaciones para poder probarnos, porque las pruebas están diseñadas para 2 cosas. Una, revelan si estamos prestando atención, como dijimos antes, y la segunda, le da a Dios una oportunidad para que se revele a nosotros de una manera diferente, a diferente nivel, y desarrolle en nosotros carácter y desarrolla nuestra fe. No sé ustedes, pero yo sé a ciencia cierta, que si no fuese por los problemas, el dolor y las tribulaciones que he tenido en mi vida, yo no hubiese crecido de la manera que he crecido el día de hoy. Lastimosamente, los seres humanos no crecemos cuando estamos en plenitud, con salud, con alegría, con prosperidad. Ahí nos quedamos. Pero es en esos momentos de las pruebas en donde crecemos y se forja nuestro carácter. Es la manera que es, así que tenemos que agradecer a Dios por eso, porque nos forja. Y en verdad que vemos a Dios de otra manera, se revela de otras maneras que son increíbles. A veces creemos que ser cristiano va a ser una vida tranquila, no vamos a tener problemas, no vamos a enfermarnos, y no es así. Eso no es la vida cristiana. Trabajar en nuestras pruebas del principio al fin es súper importante para entender el propósito de Dios. El proceso de cómo llegamos ahí es tan importante como el resultado final, porque es en el proceso en donde vamos cambiando, madurando, aprendiendo, dejando, transformando. Es el proceso y es tan importante como el resultado cuando llegamos a nuestra tierra prometida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podíamos irnos a la iglesia todos los domingos, podemos alabar, leer nuestra Biblia, podemos decir, sí, Dios, yo te amo, dime, pídeme lo que tú quieras, yo voy a seguir, te voy a llegar a donde quieras. Pero Dios no va a tomar solo nuestra palabra, Él quiere saber nuestros corazones y nos va a poner una prueba y a veces ponernos en situaciones estresantes, porque Él está alistándose para hacer cosas increíbles en nuestras vidas, como lo hizo con los israelitas. Y Él quería ver si ellos iban a buscar a Dios como su fuente o si iban a mirar a otros lados, ¿verdad? Eso es lo que Dios estaba tratando de hacer con los israelitas.
Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado el dicho que dice, Dios no me va a dar más de lo que no puedo cargar. Muchas personas dicen eso, o inclusive aconsejamos a las personas, no te preocupes, Dios no te va a dar más de lo que no puedes cargar. Pero si miramos en la vida de Pablo y lo que él escribió en la segunda carta de los Corintios, en el verso 8, es el segundo de Corintios 1:8, dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Eso es el 9 y el 10. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Pablo fue una de las personas que pasaron por las más grandes tribulaciones en su fe. A él le pusieron en una situación en que él no podía confiar en sus habilidades, ni en su currículum, ni en las conexiones que él tenía. Él tenía que confiar 100% en Dios para sacarle de esas situaciones. Y aun cuando eran de situaciones sin esperanza, Dios hizo milagros increíbles y él le pudo ver a niveles que él no pensaba verle, y entonces hizo la fe de Pablo aún más grande, y necesitábamos eso porque Pablo impartió eso a los creyentes. En Éxodos 15:25, entonces seguimos con la narrativa, dice en el 25, Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. Entonces Dios básicamente le muestra un tronco a Moisés para que bote ese tronco en las aguas y las aguas se pongan dulces. Entonces, es extraño. Uno dice, ¿cómo puede Dios, cómo puede Dios hacer esto? ¿Cómo Dios puede, cómo Dios puede, ¿cómo se dice? Hacer milagros de esas maneras? O sea, ¿cómo lo hace, verdad? Pero sabemos que Dios puede hacer milagros de maneras extrañas. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Bota un palo al río, Señor? Ok, pero Moisés le obedecía en todo, ¿verdad? Y porque su obediencia, él pudo hacer que las aguas se hagan dulces. Entonces, vamos a ver qué dice acá. En lo que es, vamos a ver. Ok, entonces ahí, después de que Dios hace esto, le hace que Moisés lance el tronco, las aguas se vuelven dulces, es cuando Dios entonces se revela ya a ellos. Y vamos a leer en el verso, en Éxodos, vamos a continuar en el 15, seguimos en el 15, pero vamos a ir un poquito más adelante y vamos a leer el verso 25 y 26. Dice, Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó a Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor le puso a prueba y le dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor. Entonces vamos a ver esto. Les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. En la traducción hebrea, Jehová Rafa, Jehová Rafa, right? Ahí les dice, yo soy el Señor, Jehová Rafa. Entonces no pudieron tomar las aguas, ¿por qué? Porque estaban amargas. ¿Qué significa el agua amarga? El agua amarga significa que estaba ya sea con polución o con enfermedades o con bacteria. Algo estaba en el agua que ellos no podían tomar. Ustedes saben que el agua sucia es muy mala. De hecho, la ONU anunció que el agua sucia alrededor del mundo mata más gente que las guerras. No sé, para nosotros que hemos vivido en países tercermundistas entendemos el problema del agua sucia, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios les estaba cuidando a ellos de algo y les ayudó y purificó el agua para que ellos puedan beber. Entonces, ¿por qué Dios puso, nos vamos de nuevo a los egipcios, por qué Dios puso todos esas plagas en los egipcios?
La razón por que Dios pudo poner plagas en los egipcios o las puso era porque los egipcios no buscaban a Dios como el único Dios. Los egipcios adoraban ídolos y tenían sus corazones impuros. Y el resultado de eso fueron 10 plagas que las trajeron no solo enfermedad, pero también emocionalmente. Imagínense vivir en un lugar, en una época en donde están pasando cosas terribles, están muriendo los niños, o sea, emocionalmente los traumas. Eso pasó en Egipto porque ellos no tenían su corazón correctamente. Entonces, en el lugar de Mara, Dios les estaba diciendo a los israelitas que ellos podían experimentar el dolor de las personas que no son correctas si es que ellos deciden tener la mentalidad y la vida y el estilo de vida de la gente que no es correcta. Les recordó que Él es su fuente de salud y de provisión y de vida. Ahora, tenemos que enfatizar, right, que no todos, que el nombre de Jehová Rafa no es una garantía de que nunca vamos a enfermarnos, sino todos los que amamos a Jesús de corazón nunca moriríamos. No es eso y no es lo que Dios trata de revelarles a los israelitas en este momento y en su nombre. La Biblia casi siempre nos demuestra que el pecado está juntamente con la enfermedad. Vamos a leer en el Salmo 103, del 2 al 3, dice: alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. En Isaías 1:5-6, Isaías 1:5-6, ¿yo por qué he hecho eso? Isaías, y es en el 1, perdóneme, yo pensé que lo tenía separado, pero aquí, ok, en Isaías 1, del 5 al 6, dice: ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es herida, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Entonces, habla de la rebelión ligada con el dolor. Entonces entendemos que el pecado y la rebelión van conjuntamente con la enfermedad. Y acordémonos que la enfermedad no es solo física, sino mental y emocional. Muchas veces, claro, gente se enferma por la edad, la gente también se enferma porque hay polución en el aire, la comida que comemos. Pero Dios no es todo lo que se está refiriendo como cuando Él se revela como el sanador, como Dios el sanador. Él está hablando de las enfermedades que Él mismo puso en Egipto en contra de su rebelión. ¿Okay? Entonces nosotros no vamos a tener que pasar ese tipo de cosas, de que Dios ponga algo en el mundo si nosotros estamos alineados con Dios. ¿Ok? En otras palabras, el Señor está diciendo, la lección del Mara: si tú sigues mis instrucciones, yo curaré tus cuerpos, tus emociones, tus relaciones y tus circunstancias. Pero si tú decides caminar con el resto del mundo, no vas a ser inmune a las plagas a las plagas del mundo. Entonces, puede ser que ahora mismo inclusive estés pasando un rato amargo en tu vida, pero acuérdate que Dios puede hacer eso dulce. Solo tienes que agarrar el tronco y botarlo en el agua para que se haga dulce. ¿De qué quiere decir eso? Solo tienes que hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. ¿Ok? Muchos cristianos a veces quieren hacer la vida cristiana marcando los puntos. Leí la Biblia, me fui a la iglesia, hice voluntariado, pero no quieren doblegar su vida, no quieren darle a Dios el dominio y el control de su vida. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Entonces a veces se preguntan por qué mis corazones, mis mentes y mi cuerpo no son sanados. No han experimentado la sanidad, el toque sanador del Señor porque no se han doblegado al control de Dios. Y a veces pueden ser personas que estén en el púlpito, pueden ser personas que están en misión y que decimos, pero ¿cómo? Pero no sabemos el corazón de esas personas y no sabemos lo que Dios les está diciendo y no sabemos si lo están haciendo por ego o porque Dios les mandó. No sabemos, pero Dios sabe. Entonces no podemos cuestionar la voluntad de Dios. Y aunque hemos hablado, si Pablo fue puesto ante tanta tribulación para que él pueda tener una fe más profunda para que impacte a otros, entonces no podemos cuestionar la voluntad de Dios. No podemos porque
Siempre hay un propósito en el dolor que es más grande que nosotros. Y también si nos concentramos en que esta vida es solo temporal y que tenemos la eternidad, entonces podríamos ver las cosas de otra manera. La llave para la sanidad es tener fe y someternos a la autoridad divina de Dios. Él entonces va a poder manejar todas las cosas de nuestra vida y nos puede restaurar a la salud y puede curar nuestras heridas. Así lo dice en Jeremías 30 del 13 al 17, si lo quieren leer. Jeremías 30 del 13 al 17. La llave para las situaciones difíciles de nuestra vida están en los estatutos y los mandamientos de Dios. La llave para nuestras circunstancias difíciles están en la relación, están en los estatutos y los mandamientos de Dios. ¿Ok? Él te va, puede ser que te da una instrucción que dices, ¿cómo? ¿Que tengo que hacer qué? ¿Que tengo que vender mi qué? ¿Que tengo que regalar qué? ¿Que tengo que perdonarle a quién? ¿Que tengo que ir a hablar con quién? Cosas que a veces uno dice, no quiero, no puedo, no suena, pero Él nos va a pedir que hagamos esas cosas. Y cuando alineamos nuestros pensamientos y nuestras actitudes con las ordenanzas y los estatutos de Dios, vamos a descubrir que Él puede hacer, que puede reversar todo y puede hacer algo mucho más increíble y darnos mucho más de lo que pensamos, más de lo que imaginamos, más de lo que buscamos. Cuando vivimos en la luz de su sanidad, de su poder divino, Él nos va a dar más que suficiente. En Éxodos 15, 27, entonces seguimos en Éxodos, en el 27, 15, 27 dice, después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras y acercaron allí cerca del agua. Entonces, inmediatamente después de que Dios se revela como Jehová el sanador, Jehová Rafa, right? Inmediatamente les lleva a Elim, en donde hay más que suficiente. Hay 12 fuentes, no solo agua, hay fuentes de agua cristalina que están corriendo. Esas son agua más pura que hay, el agua más saludable, más deliciosa, les lleva a eso, pero no podían llegar a Elim si no pasaban por Mara primero. Ellos descubrieron Elim después de que descubrieron Jehová Rafa, el Señor el que sana. Puede ser que ahorita tú te sientes que estás en ese lugar en tu vida donde estás estancado, pero Dios te puede llevar a ese lugar donde hay manantiales y que se salen ríos de agua viva. A veces tenemos que pasar por eso. Miren aquí la gente de Israel. No tenían agua para nada, a encontrar agua que estaba amarga, después a tener agua purificada, después a tener tanta agua, fuentes de agua cristalina saliendo. Después de que Dios les reveló su nombre, es lo que hizo por ellos y les sacó de un lugar más amargo a un lugar que fluía. Y a veces no podemos encontrar, cuando estamos en una situación desesperante, que yo he estado ahí, yo sé que tal vez también muchos de ustedes han estado ahí, parece que no hay la fuente de nuestra sanidad y parece que nos perdemos porque vamos a doctores, vamos a psiquiatras, vamos a consejeros, vamos a pastores y vamos como por todos lados y estamos como locos tratando de encontrar la fuente de sanidad. La fuente de sanidad es Dios y la fuente de sanidad es seguir sus estatutos y sus mandamientos. Para poder llegar a ese Elim donde están las fuentes de agua viva, es alinear nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestras acciones y tener confianza total, absoluta y creer y confiar y tener fe en Dios. Eso significa obediencia y muchas otras cosas más que viene con eso. Hay ese pasaje en John 7:37 que dice que de nosotros van a flotar ríos de agua viva, cuando ya hayas experimentado a Jehová Rafa, cuando Él ya te haya revelado su nombre, cuando ya te hayas alineado con Él, ya no vas a experimentar solo salud emocional, física, mental y de tus relaciones, sino que tú mismo te vas a convertir en una bendición para ayudar a llegar a traer a salud a otros, porque de ti van a fluir esas fuentes de agua viva.
Cuando Naamán obedeció a Dios, encontró sanidad. Si quieren leer eso, está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán obedeció a Dios y encontró sanidad. Cuando Daniel obedeció a Dios, él fue uno de los jóvenes más saludables en el lugar donde él estaba. Si quieren leer de eso, es Daniel capítulo 1. Entonces, haciendo las cosas en la manera de Dios, vivir la vida en los caminos de Dios, en lo que Él nos dice, nos trae sanidad, nos trae libertad y de las cosas que nos están trayendo para abajo, ¿verdad? De las cosas que nos están pesando. Y aún así, en el medio de nuestros problemas, de nuestro dolor, de nuestra amargura, de nuestras pruebas, Dios puede endulzar nuestras aguas y puede curar nuestros cuerpos y nuestros espíritus, porque Él va a usar el sufrimiento para hacernos más fuertes, a pesar de que a veces digamos eso se ve como algo malo, o Dios está haciendo malo. No, Dios, como les dije antes, si no fuera por el dolor, si no fuera por la tribulación, yo no estuviera el día de hoy conversando aquí con ustedes, estuviera en algún lugar, en alguna playa, disfrutando mi vida y siendo inmadura espiritual y mentalmente pero las cosas son las cosas duras de la vida las que me han traído hasta aquí, y por eso el día de hoy puedo estar aquí con ustedes y compartiendo una palabra, no porque yo me quise estar aquí, pero porque Dios me ha traído aquí. Le agradezco infinitamente. Así que Él es Jehová Rafa, el Dios que sana, Jehová Rafa. Y si pues el día de hoy tú quieres conocer de esta manera a Jehová, ya sea que hayas caminado con Él y todavía no has tenido esa revelación, ya seas tanto yo como tú, o quieres demostrar a otras personas, quieres hablarles a otras personas de Jehová Rafa, quieres ser esa fuente de agua viva, haz una decisión el día de hoy, conversa con Dios, anda cuando tú estás a solas con Él y dile: Señor, yo quiero conocerte como Rafa, quiero conocerte como el sanador, sana mis emociones, mi mente, los traumas pasados, las enfermedades, las cosas que no están bien dentro de ti. Quiero obedecerte, quiero hacer lo que me pidas. Eso que me estabas diciendo lo voy a hacer. Eso. Habla con Dios, Él te entiende, Él te conoce. Y si no has caminado con Dios el día de hoy, si todavía no sabes de Jesús, este es el día porque Él puede entrar a tu vida y puede sanar todo. Todo es un proceso, es una jornada, pero el primer paso es reconocer que Jesús murió por ti. Él murió por ti, Él murió por tus pecados, Él murió para traerte sanidad, para traerte plenitud, para traerte vida eterna. Si quieres reconocer eso también, estás a solas con el Señor, puedes repetir después de mí, puedes entrar a solas con Él puede entrar en tu corazón cuando tú lo invites, dice la palabra. Él está llamando a las puertas de tu corazón y cuando tú lo invitas, Él va a entrar y Él va a cenar contigo, quiere decir, va a tener comunión contigo y tu vida va a cambiar radicalmente. Te lo digo porque nos ha pasado a todas las que hemos estado en esta llamada. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre amado, por esta llamada, por este tiempo, Padre amado, Jehová Rafa. Gracias, Señor, porque eres grande, Señor, eres grande, eres el sanador, eres el gran doctor, Señor, eres el doctor de corazones, enmendas todas las personas que están quebrantadas, Señor. ¿Cuántas personas, Padre amado, pasan en esos lugares, Señor, a los donde yo voy, Señor, y no te conocen y no saben de ti, Señor, y están en un lugar desierto y no tienen nada de agua de beber, Señor, no tienen ni agua amarga porque ni siquiera eso pueden llegar, Señor. Padre, por eso, Señor, te pido que ahora nosotros, estas mujeres que están en esta llamada, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús te pido que impartas en cada una de ellas, Señor, una porción, Padre amado, de agua cristalina, de una fuente que salga y fluya de sus labios, Señor, para que traigan sanidad a otras personas, Señor. Y si hay un área en la vida de cualquiera de estas personas, de estas mujeres que están aquí en la llamada, Señor, de Esther, de Cruz, de Carla, yo misma, Señor, en las personas que están viendo en YouTube, cualquier persona, Señor, que está en su vida, que no necesitan sanidad, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú expongas la raíz, Señor, la raíz de dónde está esa anormalidad, Señor, en su cuerpo, Padre amado, que tú expongas la raíz de esa emoción que está siendo torturada, de ese trauma, Señor, de ese descuido de salud, Señor, de la comida, lo que sea que tiene que ser, Señor, expónlo para que podamos tomar cargo, Señor. Padre amado, tú también puedes hacer milagros de sanidad, Señor. Te pedimos milagros de sanidad, Jehová Rafa. Revélate de maneras increíbles a tu gente, Señor, a tu pueblo. Padre amado, y si hay alguien en esta llamada que necesita
invitar a Jesús. Solo repite: Jesús, te acepto, yo sé que tú moriste por mí, acepto el regalo que tú diste, tu vida, te ofreciste, te sacrificaste para que yo pueda tener vida eterna y tener comunión con el Padre y contigo. Acepto ese regalo, me arrepiento de la vida que he estado viviendo, no quiero vivir así, quiero cambiar mis maneras, quiero vivir de la manera en que tú quieres que yo viva y quiero vivir en plenitud, sabiendo que tú tienes para mí un premio que va más allá de esta tierra, pero un premio eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Te agradezco, Señor, por todo, Señor, lo que haces por nosotros, por la oportunidad que me das, Señor, a mí por estar en esta llamada, Padre amado. Y gracias por las mujeres que se conectaron el día de hoy, Señor. Continúa bendiciéndonos y a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.